Hoy vamos a hablar de algo similar porque tiene que ver con los consejos, pero más allá de los consejos tiene que ver, porque el consejo nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Un consejo generalmente nos ayuda para tomar ciertas decisiones. Un mal consejo nos hace tomar decisiones malas. Pero no solamente son los consejos los que nos llevan a tomar decisiones, sino también ciertos criterios, y la palabra nos habla de esto. Así que hoy vamos a hablar sobre esta palabra titulada El criterio de nuestras decisiones cotidianas. El criterio de nuestras decisiones cotidianas. ¿Cuántos de ustedes sabemos, que todos los días tomamos decisiones? Desde qué color de medias te vas a poner, hasta qué carrera vas a estudiar y con quién te vas a asociar y, como ayer conversaba con un hermano, si es que hay una persona en tu trabajo que tienes que recomendar que renuncie, ¿no? Por ejemplo, son decisiones que uno toma cada día. Hay algunas más trascendentales que otras y hay otras que son quizás más simples. En realidad, según la profundidad, la relevancia de una decisión, también es el desenlace. Finalmente, si te pones dos medias de diferente color, no es gran cosa. O sea, lo más que te vas a ganar es una crítica de alguien fijón. Nada más. Pero no te equivoques con quién te vas a casar. No te equivoques qué carrera vas a estudiar. No te equivoques con quién te vas a asociar para hacer una empresa. Son cosas importantes. Son cosas muy importantes porque tienen un desenlace mayor. Y finalmente, al ulterior y máximo en todo, no te equivoques en quién vas a poner tu vida. Porque si no la pones en Cristo, te irá mal. Así de simple, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sobre este criterio, y quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 10, por favor. Pablo le escribe a los Corintios en esta epístola, aquellos que han leído la epístola de 1 Corintios, tiene cierta característica, ¿no? La característica de 1 Corintios es que es una epístola que se le llama exhortativa. ¿Amén? Es una epístola de exhortación. Una epístola que a nadie le gustaría recibir, ¿no? Porque la epístola es una carta que manda Pablo y le dice, oye, ¿sabes qué, chicos? Ustedes están haciendo mal esto, ¿no? Ustedes cuando comen la Santa Cena no puede ser que se emborrachen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando viven esta vida nueva en Cristo no están viviendo igual que antes. Antes podían ustedes vivir una vida completamente perdida respecto a sus inclinaciones sexuales. Ahora ya no pueden hacer lo mismo. O sea, les exhorta de una forma dura quizás, tan dura, que según de Corintios es lo que se llama una epístola de consolación, ¿no? Es como cuando ya tú le diste pues a tu hijo, ¿no? ¿Ven mi mano? Y después lo consuelas, ¿no? ¿Cuántas mamás acá no han hecho eso? A ver, levanten su mano, ¿no? Le das, ¿no? Pero después ya, hijito, yo te amo. O sea, yo lo hago porque te amo, ¿no? Ya, eso es lo que hizo Pablo en 1 Corintios y 2 Corintios. La primera fue la penqueada, como dice, ¿no? Le dio duro. Y la segunda, yo los amo y les he exhortado porque los amo y porque el Señor los ama y quiere lo mejor para ustedes, ¿no? Entonces la disciplina es buena, ¿no? Pablo muy sabiamente aplicó la 1 Corintios como una palabra de exhortación y 2 Corintios como una palabra de consolación. Pero en 1 Corintios nosotros vemos una de las frases que quizás hemos utilizado mucho, sabemos de memoria, pero hoy vamos a estudiarla un poquito más. Y es la que dice acá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Simplemente dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una definición para ese versículo, una interpretación y una aplicación. ¿Cómo aplico eso? A veces no sabemos aplicarla bien y lo aplicamos para ciertas cosas que no necesariamente son las que este versículo quiere decir. Pero la palabra sí es clara cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo cuando escribe eso? Está diciendo, hay muchas cosas, estoy tratando de descifrar un poco, ¿no? De explicarlo en otras palabras. Hay muchas cosas que hacerlas no es ilegal, pero que no te va a bendecir. O sea, no estás cometiendo un delito, pero tampoco estás acertando. Tampoco estás haciendo lo que tienes que hacer. Este versículo es un versículo para creyentes, de hecho, ¿no? Porque el creyente sabe muy bien la diferencia entre lo que conviene y lo que no conviene. El que no conoce al Señor no tanto. El que no conoce al Señor más se guía por ¿es legal o es ilegal? ¿No? ¿Voy a terminar en la cárcel o no? ¿Voy a terminar con una denuncia o no? Entonces, vivo
no al margen de la ley, sino en este lado. ¿Para qué? Para no meterme en problemas. Blanco, negro. Pero el creyente tiene una percepción completamente diferente y mucho más precisa, más detallada. El creyente dice, puedo estar en este lado de la ley, en donde no me van a meter a la cárcel, donde no me van a denunciar, pero aún así no estoy haciendo aquello que conviene. ¿Están conmigo? Y hoy vamos a tratar de examinarnos con la palabra de cuántas cosas nosotros quizás estamos haciendo lo que es lícito, pero no conviene. Y que Dios nos ayude para poder, uno, identificar eso en nuestras vidas y dos, tomar la decisión de dar el paso, pues, de hacer lo que conviene en realidad. Porque generalmente lo que conviene es algo que a nosotros no siempre nos agrada. Si no, Pablo no habría escrito eso en la epístola. Por algo él escribió, todo es lícito y él dibujó una línea muy clara. Y es una línea que quizás a muchos les disgusta. Cuando yo leí por primera vez este pasaje, quizás lo primero que pensé, ¿por qué tiene que decir eso? ¿Por qué no es más fácil decir, hagan lo que es lícito, no hagan lo que es ilícito? Fácil, ¿no? Pero él dice, no, hay cosas que son lícitas, pero que no deberían hacerlas. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Y no voy a quizás ahorita hacer una tribuna pública de poder preguntarles, pero yo quisiera preguntar quizás, a ver que me den unas 3 personas, ideas. ¿Qué cosa está en ese pequeño subgrupo de cosas que son lícitas, pero que no convienen? A ver, les escucho. No es tan difícil, ¿ah? A ver, Arnaldo. Consumir alcohol, perfecto. Es lícito. La Biblia no te dice en ningún momento. La borrachera es ilícita, es ilegal, digamos, según la palabra. Pero consumir alcohol, tomar una copa de vino, no es ilegal. Y finalmente, la pregunta es, ¿hasta qué punto te conviene? Entonces ahí sí califica. ¿Qué otra cosa más podríamos decir dentro de aquello que es lícito, pero no conviene? Muy bien, perfecto. O sea, no hay nada que te condene, ¿no? Respecto a eso, pero la pregunta es si te conviene o no. ¿Qué más? Ir de shopping. Acá todas son pecadoras de eso. Todavía hay, si no hay. Ah, no, pues. Comprar en exceso. Ya, para ser diplomático, ¿no? Comprar en exceso, ¿no? Ahora en Navidad la gente está, pero como digo yo en broma, poseída por el espíritu del niño Manuelito. No sé quién es el niño Manuelito, pero la gente está pero loca, el tráfico está terrible, hermanos. Y bueno, esa es otra de las cosas. No sé, por ejemplo, meterse en exceso en las redes, por supuesto. ¿Es lícito? No hay una ley que prohíba eso. La Biblia no dice, no entréis mucho a Facebook, no dice, pero sí claramente es algo que no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque te está quitando el tiempo, la atención y el corazón de otras cosas que sí convienen. ¿Ya? Bueno, ya, suficiente de ejemplos. Gracias por el aporte. Y ahora vamos a ver un poco los antecedentes. Hablamos de que Pablo se dirigía a los corintios para exhortarles. Ahora, este versículo, nunca debemos tomar versículos aislados, porque siempre hay un contexto que tiene que ver y es importante. Pablo lo que les está hablando al comienzo de este capítulo 10, él comienza diciéndoles, quiero contarles cómo vivieron sus papás, sus padres en la época de Israel cuando sale de Egipto y cuando caminan por el desierto. Les cuenta una historia, pero llega a un punto importante, porque aparentemente los corintios habían llegado a un punto de estabilidad o de equilibrio espiritual en donde decían, ya somos cristianos, vamos a la iglesia, nos portamos bien, no hacemos cosas ilícitas. Y el Señor Pablo, el apóstol Pablo, les escribe y les dice, así también hizo la generación de Israel, pero Dios los condenó. Ellos eran como ustedes. Vivieron lo que ustedes vivieron, pensaban como ustedes pensaban, pero Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Y más adelante, en un pasaje que no vamos a leer, ¿a dónde quiere llegar finalmente Pablo? Les dice, ojo, miren el que piense estar firme, que no caiga. Porque todo lo que ustedes dicen que son, también lo decía el pueblo de Israel.
Todo lo que ustedes dicen que hacen también lo decía que hacía el pueblo de Israel. Pero ellos quedaron postrados en el desierto porque terminaron siendo desobedientes, rebeldes y murmuradores. Y sobre todo, una de las cosas que definitivamente marcó el hecho de que no pudieran entrar a la tierra prometida es la incredulidad. No me creyeron, dice Dios. Y no me creyeron y es imposible sin fe agradar a Dios. Y si no me creen, no pueden entrar. Si tú no crees, no puedes entrar. Por eso quedaron postrados en el desierto. Y entonces aquí vamos a 1 Corintios capítulo 10 igual, pero el primer versículo. Porque no quiero, hermanos, les dice él, esto es el antecedente, ¿ya? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, ¿qué quiere decir acá? Pausa. Todos vieron el poder de Dios obrando, abriendo el mar. Todos vieron la mano de Dios tan bendita, ayudándolos. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. ¿Vieron la nube, vieron el mar, vieron la columna de fuego, vieron el poder de Dios? Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todos ellos participaron de lo que ustedes participaron. Todos ellos eran tan creyentes como ustedes. Todos ellos vieron el poder de Dios igual que ustedes. Pero el versículo 5 es el versículo fatídico, porque dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No voy a hablar de la razón por la cual quedaron postrados en el desierto, no voy a hablar de que la razón principal fue la incredulidad, porque también hubo desobediencia, también hubo rebeldía, también hubo desagrado, también hubo competencia, celos, envidia, hubo una serie de cosas en la nación de Israel, pero principalmente fue la incredulidad el problema. La palabra dice aquí que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Estamos hablando de que esto es lo que dice Pablo para poder después, unos versículos más adelante, decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. La nación de Israel entendía lo que era lícito, pero quizás no entendía o no quería entender lo que les convenía. Pero tú y yo vivimos en una generación diferente. Tú y yo tenemos una herencia de conocimiento y de revelación de la palabra que nos da una mayor sabiduría o por lo menos juicio crítico para poder tomar mejores decisiones. Porque de hecho Pablo les dice, esto les pasó a ellos para que ustedes aprendan. Entonces tenemos, repito, una historia para no repetir. Tenemos una historia que nos ha enseñado cómo podemos ver el poder de Dios, la mano de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, ver que Dios restauró tu salud, tu trabajo, tu matrimonio, tu vida, todo lo restauró y aún así esta generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el versículo 23 es el centro de este capítulo y dice, porque todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Será quizás que la nación de Israel no entendió lo que les convenía? Pero sí entendió lo que era lícito, pero quizás no lo que les convenía. Y repito, esta es una línea muy fina que como hijos de Dios, tú y yo sí podemos distinguir. Y yo estoy seguro que todos aquí, los creyentes en este lugar, entienden muy bien a lo que me estoy refiriendo y saben muy bien distinguir en sus vidas de forma muy personal aquellas cosas que hemos venido haciendo que no nos han convenido, pero son legales. En otras palabras, como dirían quizás los jóvenes, es para pasar con 11, ¿no? O algunos que he escuchado, ¿para qué 11 si con 10.5 ya pruebas también? Mejor, ¿no? La pregunta entonces, lamentablemente de un cristiano mediocre, tibio, es ¿cómo puedo hacer para hacer todo lo malo que pueda y aún así llegar al cielo? Cuando la verdadera pregunta que tiene que hacerse un discípulo que lleva la cruz es ¿cómo puedo entregarme por completo tanto a Dios de modo que no vaya al infierno? Bueno, lo primero que quiero hablar es la primera pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no? ¿Es legal? Yo creo que como creyentes entendemos y como ciudadanos entendemos, desde muy chicos se nos ha enseñado lo que es legal, lo que es ilegal, ¿no? Otra pregunta para aquellos que quizás no entienden la pregunta, ¿es legal? Quizás una forma más práctica es decir, ¿me meterán en la cárcel si lo hago? ¿No? Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Yo creo que el pueblo de Israel
reemplazó el término conveniente por legal. Y de pronto ya ellos decían, si es legal, me conviene. ¿Están entendiendo? Por favor, esto es bien importante. Cuando nosotros reemplazamos el término es legal y lo chancamos encima de lo conveniente, entonces podemos estar haciendo lo legal e inconveniente. Porque decimos, no, pero ¿a quién le hago daño? ¿No? Esa es la gran... Más adelante vamos a hablar de los grandes dichos y proverbios del mundo que dicen que están en la Biblia, pero no están en la Biblia, ¿no? Pero si no le hago mal a nadie. Amor es amor. Y muchos otros proverbios. Pero no son proverbios de Salomón, son proverbios de X. Y empezamos a creer que si yo no, mi actitud, mi vida, mi conducta no le hace mal a nadie, está bien. Y no siempre todo lo que nosotros creemos que no le hace mal a nadie está bien. Podemos hacer más daño haciendo lo legal inconveniente que lo ilegal muchas veces. Yo sé que vamos a confundir varios términos y vamos a hablar de varios términos, pero quiero que nos quede muy claro para que hoy tú puedas salir de este lugar y decir, ya, esto, ni discutir lo que es ilegal, ¿no? Y es un tema ya que debemos darlo por sentado. Es legal, listo. Pero dentro de lo que es legal, ¿me conviene o no me conviene? Que cada decisión que yo tome en cada momento de mi vida sea, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me edifica o no me edifica? Porque de esa forma entonces vamos a poder entender lo que pasó en la nación de Israel y entrar de verdad a lo que Dios nos ha prometido, a la tierra prometida. Entonces ahora ellos ya no decían, antes quizás, ¿no? Como decimos, ellos reemplazaron el término conveniente por legal. Y de pronto ahora la nación de Israel decía, pero yo puedo hacerlo. No es un delito, no es un pecado. Y todo eso era cierto, pero no era suficiente. Y yo les quiero preguntar, queridos hermanos, ¿cuántas cosas nosotros hacemos que no son ilegales, pero tampoco son convenientes? Preguntémonos de verdad. Porque de eso se trata, que la palabra puede escudriñar y tratar con nuestro corazón. Aquí no queremos engañarnos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos engañamos, haciéndonos creer, no, pero no le he hecho mal a nadie. No, pero ya no importa, ¿no? O sea, Dios conoce mi corazón. Esa es la peor de las frases, ¿no? Dios conoce mi corazón, ¿no? Y yo digo, si de verdad tú creyeras que Dios conoce tu corazón, deberías vivir horrorizado más bien, ¿no? O sea, no que sea una excusa. De pronto, la nación de Israel ya no se preguntaba, ¿me conviene o me edifica o me es provechoso? Sino, ¿me meterán en la cárcel por esto? Ah, no, entonces lo hago. Y eso fue lo que finalmente produjo que Dios no se agradara de ellos. Vivimos más preocupados, queridos hermanos, por no hacer algo ilegal que por hacer algo conveniente. Escúchenme, lo voy a decir de nuevo. Vivimos en esta generación, en la actualidad, más preocupados, más obsesionados y enfocados en no hacer lo ilegal que en hacer lo conveniente. ¿Pueden decir amén? Y lo que yo quiero que todos nosotros podamos llegar a la conclusión hoy es que debemos hacer aquello que nos conviene, aquello que es conveniente, aquello que edifica, aunque cueste. Y para eso, quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 19. Hemos hablado ya hasta el cansancio la semana pasada sobre el no escuchar los consejos equivocados. Hemos hablado mucho sobre no escuchar aquello que quizás nos gusta escuchar, que va a aprobar lo que nosotros queremos oír y que no nos va a condenar o rechazar quizás de alguna forma nuestras conductas, ¿no? O no nos va a censurar lo que queremos hacer. Buscamos un grupo de apoyo para poder respaldar aquello que nosotros sabemos que no está bien. Cuando nosotros hemos hablado la semana pasada, hablamos, creo que también mencionamos de Saúl, como la palabra nos enseña que Samuel le dijo, tienes que esperar a que yo venga. Y Saúl dice la palabra que no esperó, ¿no? Y celebró el sacrificio y no hizo lo que el Señor le había dicho a través del profeta. ¿Y qué fue lo que pasó después? El Señor le cortó justamente la promesa del reino, ¿no? Porque lo corta respecto al futuro en el reino. Saúl decidió escuchar el consejo de su propio corazón, su criterio. Quiero decirles algo, amados hermanos, tu criterio puede ser legal, pero puede ser muy inconveniente. Podemos tomar decisiones en base a nuestro sentido común, porque decimos, pero es que Dios nos ha dado la inteligencia. Sí, es verdad, suena muy bonito,
Pero a veces nuestra inteligencia decide hacer lo que no conviene. ¿Por qué? Porque quizás me conviene más a mí que al otro, o porque quizás hay motivos personales muy ocultos. Y decimos, claro, ¿no? Pero Dios me ha dado el criterio, Dios no quiere que yo sea un robot, ¿no? Utilizamos ya, ahí está nuestra conciencia al máximo, ¿no? Nuestra inteligencia trabajando, operando, ¿no? Tratando de justificar siempre. Y decir, no, pero Dios para algo nos ha dado inteligencia, para poder tomar decisiones. Sí, todo eso está bien y suena muy bien, pero la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es si es que lo que hacemos y lo que decidimos conviene. Ni siquiera nos conviene, sino conviene. Como padres de familia, como madres, como miembros de una agrupación, como integrantes de una iglesia. No se trata solo si te conviene a ti, sino si le conviene al cuerpo, si le conviene a tu familia. Conviene. Y lamentablemente hoy, como hizo Saúl y como muchas personas más, hay una serie de consejos que nos quieren invadir y nos quieren enseñar. El mundo tiene sus criterios. Este mundo está pensando de una forma diferente y quiere infiltrar sus consejos, sus ideas, sus proverbios a través de una Biblia paralela, ¿no? Ideas paralelas que quieren asemejarse a principios que suenan bien, pero no lo son. Son principios que son legales, pero no convienen. Proverbios capítulo 19 dice la palabra aquí, ¿lo tienen todos? En el versículo 27. Cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas, estoy leyendo en la versión de Reina Valera del 95. Cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. El sabio Salomón, el hombre más sabio, nunca hubo nadie más sabio que él, dice una cosa: hijo mío, deja de estar escuchando esos consejos que no te van a hacer bien. Porque esos consejos tarde o temprano van a afectar tu decisión. Por eso tienes que cortar. Tienes que cerrarte a esos consejos que son malos, que no son buenos. ¿Cómo lo sé? Porque me hacen divagar de la sabiduría. Me hacen pensar dos veces. ¿Cuántas veces no hemos tenido conversaciones que al salir de esas conversaciones nos hemos dicho, oye, ¿verdad, no? Y si lo que la iglesia me dice no es correcto, y si lo que el pastor predica no es tan así, y si en realidad hay vida en otros planetas, y si hay otro Jesús para otro planeta y cada planeta tiene su Jesús, y si la tierra es plana, para de oír idioteces. Deja de oír cosas que te van a hacer divagar de la palabra de Dios. Tienes que dejar de hacerlo. Así de simple, es una decisión voluntaria. Nosotros decidimos dejar de oír aquello que nos hace daño. Tan sencillo como eso, no hay mucha ciencia aquí. Y sigo. La semana pasada hablamos de Roboam y Jeroboam y hablamos de cómo Roboam escuchó el consejo de su promo. ¿Se acuerdan? Promoción. ¿Qué dices? No, hazlo nomás, métele más golpe. Y le fue mal, muy mal. Esa decisión que él hizo de poder tratar mucho más duro al pueblo produjo dos naciones. Se dividieron. También hablamos de nuestro propio corazón y lo engañoso que puede ser nuestro propio corazón. Aquí les voy a leer 4 proverbios paralelos, apócrifos, mundanos, que no están en la Biblia, ni estarán nunca. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Famoso ese, ¿eh? Y la gente te lo dice como dice la Biblia eso, ¿sí o no? La Biblia no dice, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Bueno, ¿dónde está en la Biblia? No sé en qué Biblia. No existe. Eso está en la Biblia paralela, en la Biblia apócrifa, aquella Biblia que el mundo quiere escribir porque suena bien. Ayúdate que yo te ayudaré. Bien, Percy. ¿Dónde está eso? No hay. No hay. Dios quiere tu felicidad. ¿Sí o no? Hazlo porque Dios quiere que seas feliz. ¿Ustedes se imaginan de verdad todo lo que podemos meter en ese saco para ser felices? O sea, en realidad, hay hermanos que a mí me gustaría matar y yo sería feliz. O sea, yo puedo meter en ese saco todo. En realidad todo se justifica con tal de que tú seas feliz. Que nadie te quite tu felicidad.
Si te hace feliz, hazlo. ¿Qué cosa? No importa, lo que sea, pero o sea, de verdad que ahí entra absolutamente todo. Y finalmente, todos, porque todos somos hijos de Dios. Nada más hereje que eso. Porque la palabra dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio este privilegio de llamarse hijos de Dios. No todos. A todos Dios los creó, pero no todos son hijos de Dios. Amén. Entonces, esta Biblia apócrifa empieza a infiltrarse en la iglesia muchas veces y en nuestra forma de pensar, de modo que ya no entendemos que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque tengo otras formas de pensar, otras corrientes, otras ideas y proverbios que están afectando mi juicio y de pronto ya no puedo necesariamente hacer aquello que conviene, porque estoy siendo afectado. Entonces, mi alimentación de la palabra es determinante. Justamente, ¿por qué? Porque es la palabra la que me va a dar de comer el criterio de Dios, el pensamiento de Dios, cómo piensa Dios. O sea, no me dejó una carta de 3 párrafos, me dejó un libro gigante en donde cada día cobra más vida y cada día tiene más revelación. Y lo dije la semana pasada y siempre lo digo, en donde tú puedes leer un versículo hoy y mañana lo lees y de verdad tiene algo especial para ti ese día. Esa es la palabra de Dios. Entonces aliméntate de eso. Deja de oír, deja de estar viendo muchos videitos de YouTube. Porque al final, no sé si se han dado cuenta, comienzas con uno y terminas con los alienígenas del Área 51. No sé, todo lleva ahí al final, no sé por qué, ¿no? O el triangulito del billete de $1, que también es todo el mundo, todo lleva ahí también, ¿no? Y los Illuminati y todo eso, ¿no? Ojo, yo no digo que esto sea una fábula. Puede haber algo de verdad en eso, pero el punto es, ¿hasta dónde vas a llegar tú? Eso es hacer lo que no conviene. ¿Te es lícito? Sí, pero no conviene, pues. Nadie te dice que es pecado eso. Estar viendo, buscando. Pero cuando no conviene, ya se vuelve en algo que no es ventajoso. Entonces, seguimos. Luego, muchos capítulos más adelante, en 2 Corintios, al final ya, de las 2 epístolas que Pablo le escribe a los Corintios, dije que esta 2 Corintios era una epístola de consolación. Sin embargo, Pablo nunca deja de verdad de exhortar, porque la exhortación tiene que ser parte normal de un padre a un hijo, tiene que ser parte normal de un pastor a su iglesia, tiene que ser parte normal de un gobernante a la nación, porque es importante cuando tú corriges, cuando tú exhortas, tú logras algo bueno, no estás cegándolos de la verdad. Es importante. Pablo decía, yo no les he rehuido de darles todo el consejo. Tengo que decirles la verdad porque yo voy a ser responsable delante de Dios si es que les oculto la verdad. Toda persona que tiene una revelación de Dios, toda autoridad en casa, en familia, donde sea, que retiene información y la priva de quienes están siguiéndolo, es responsable delante de Dios. Porque Dios le va a decir, oye, tú sabías esto. Tú sabías que más adelante había un agujero y no les dijiste. Tú sabías que más adelante se iba a haber un túnel y no se los dijiste. Pablo decía eso. Y por eso es que Pablo decía, yo le puedo repetir el mismo sermón todos los días, dice. A mí no me preocupa. Yo no estoy para cuántos likes me van a dar, ¿no? A mí no me importa eso. Yo estoy acá porque yo creo que esto viene de parte de Dios y porque para ustedes es seguro. Y muchas veces tenemos que escuchar lo mismo 2 o 3 veces para que nos quede bien grabados, ¿no? Porque las 2 primeras golpean nuestra mente, pero la tercera quizás ya llega al corazón. Y entonces Pablo dice en 2 Corintios capítulo 15, al final ya, después de que los consuela todo, le dice, pero ojo, hay una cosa que no quiero que se olviden. Versículo 33. Segunda epístola de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios, entonces, disculpen, ¿ah? Pero no importa, yo sigo mi corazón. A ver, un ratito, vamos a corregir eso. Primera de Corintios capítulo 15. Al final de esa epístola, él les dice, versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea,
Seguimos con lo mismo, Pablo, ¿no? O sea, toda la epístola ha sido un Y al final, antes de despedirme, chicos, quiero decir una cosa. No se engañen. No hay peor ciego el que no quiere ver. No hay forma de que tú tengas malas conversaciones, malos consejos y malos amigos sin que esto afecte tu vida. Nosotros decimos, no, pero a mí no me pasa nada, a mí no me afecta. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Es que a mí no me afecta. ¿Cómo que a ti no te afecta? Las malas conversaciones, tarde o temprano, van a afectar tu conducta, tus buenas costumbres. Eso es lo que dice la palabra. Y Pablo lo que está diciendo es no se engañen, porque se están engañando a ustedes mismos. Los malos consejos, las malas juntas, las cosas malas que ven en internet, en la tele, en las series. Hoy en día las series son increíbles porque antes de verla incluso te advierte. Escenas de desnudo, explícitos de consumo de drogas y alcohol. Y aún así le pones play. No se equivoquen. No hay más ciego que el que no quiere ver. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya si advertido tú lo haces, y el tonto eres tú, pues, ¿no? ¿Sí o no? O sea, estás en la calle conduciendo con tu auto y dice, abismo a 200 metros. Sigue acelerando nomás. Abismo a 100 metros. Tú sigues, no me escuchas, subes el volumen, ¿no? Lo peor de todo, a veces nosotros nos queremos engañar y nos salteamos esa parte. Entonces agarramos, siempre está el cartel acá a la derecha, voy a poner un papel acá en mi ventana para no verlo, un papel negro. Eso no va a hacer que se desaparezca el abismo. El abismo va a seguir ahí. Lo peor es que tú crees que por no leer no existe. Y al final igual te vas a sacar el ancho. Por eso es lo que le diría yo a los corintios, pues, ¿no? Pero Pablo les dice de otra forma. Pablo le dice, no se equivoquen, no se engañen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los malos consejos te van a afectar. El mal criterio te va a afectar. Las malas juntas te van a afectar. No eres una persona impenetrable. Tarde o temprano. En otras palabras, Pablo les está diciendo, aliméntense de la palabra, no de mitos. Escuchen buenos consejos, no cualquier consejo. Nos alimentamos, hermanos, de tantas cosas nocivas que después nos preguntamos por qué nuestra fe se ve golpeada. ¿Qué estás comiendo, pues? ¿De qué te estás alimentando? Yo a veces me sorprendo de las preguntas que hacen hermanos en la iglesia, hermanos que tienen 5, 10, 15 años, 20 años en la fe, que de un momento a otro preguntan cosas que de verdad son coquito uno. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? Entonces yo no le respondo y lo primero que le pregunto es, ¿qué has estado comiendo últimamente? ¿De qué te has estado alimentando para que hoy me hagas esa pregunta? ¿Qué cosas has estado viendo? Se nota definitivamente que la Biblia no, pero ¿qué cosas sí has estado consumiendo? Porque eso es producto de lo que estás consumiendo. Amada iglesia, Dios nos está diciendo algo acá. Porque la verdad es que oímos tanta basura que suena bien, ¿no? Huele bien, pero sigue siendo basura, solamente que le han puesto colonia. Tomen decisiones, queridos hermanos, no basadas en su bienestar o comodidad. Oren antes de decidir. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No todo lo que tu corazón te dicta es edificante. No todo lo que hacemos para agradar a nuestro hermano lo edificará. Escúchenme. A veces tenemos más misericordia que Dios. Voy a explicar esto. Lo voy a decir de nuevo. Y espero que no editen ni recorten esto porque si no me van a apedrear. Pero a veces nosotros tenemos más misericordia que Dios. Un día yo hablaba con una madre de un hijo adicto. Y una de las cosas que con otro pastor vinimos y le aconsejamos a los padres es, la próxima vez que tu hijo venga, después de tantos años en donde nunca respetó las reglas de la casa, y venga drogado a las 3 de la mañana, va a encontrar una chapa diferente en la puerta. Ya no le va a encontrar una cama tendida ni una sopita caliente. Pero somos hijos de Dios, amamos a nuestros hijos, los amamos, no podemos dejar que sufran. A veces con nuestras nobles intenciones hacemos más daño. Yo sé que no todos pueden recibir esto, pero a veces con nuestras nobles intenciones
creemos que tenemos más misericordia que Dios. Pero los cristianos tienen misericordia, por supuesto. Pero el hijo pródigo se fue y el papá nunca lo fue a buscar. Porque sabía el regreso a casa. Y sabía los términos de conducta dentro de la casa. Por eso se fue. Porque sabía que al volver tenía que respetar los términos de conducta dentro de la casa. Y a veces nosotros decimos, no, pero los cristianos somos buenos. Sí, somos buenos, pero no somos tontos, no hacemos daño. A veces una buena actitud puede hacer algo malo. No todo conviene. Los padres nunca pudieron hacer esto con el hijo. Nunca pudieron. Venían los fines de semana. El hijo, grande ya, se desaparecía 3, 4 días. Y cuando volvía, volvía sin ropa, sin plata, en la madrugada. Y la mamá siempre ahí, esperándole, abriéndole la puerta, dándole un plato de comida y cobijándolo. ¿Cuándo es que muchas veces nuestra conducta disque buena termina siendo mala porque hace más daño? Por favor, solo digan amén los que están de acuerdo conmigo. Que con que sean 4 estamos bien. Podemos seguir avanzando. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Dios tiene misericordia, por supuesto que sí. Por eso justamente es que nosotros tenemos que actuar según la misericordia de Dios, no la nuestra, para poder dejar que Dios obre y Dios haga su trabajo, como lo hizo con nosotros, cuando terminamos mal y entonces acudimos a Dios. Hubo una situación de crisis y de necesidad que nos hizo mirar al cielo. No les privemos eso a nuestros hijos. Démosle la oportunidad de que en la crisis busquen a Dios. Hermanos, no tengas temor de la crisis, por eso tú viniste a Dios. Démosle esa oportunidad a nuestros hijos, démosle la oportunidad a nuestros perdidos, para que ellos conozcan al Señor. No todo lo que hacemos para agradar a nuestro hermano lo edificará. Ya lo dicen varios expositores. Cuando hablan, por ejemplo, de que una chica está padeciendo de anorexia, ella mira el espejo, es eso, no sé si es bulimia, siempre me confundo. Se mira en el espejo y se ve gorda, obesa. Si nosotros actuáramos en base a nuestra propia misericordia, nosotros tendríamos que decirle, sí, de verdad que te ves obesa, para no chocar como ella se siente, porque ella se percibe gorda. Y si nosotros le seguimos la corriente, ella va a terminar muerta. No se trata de seguir la corriente. Cuando una persona se percibe del sexo opuesto, no podemos seguir la corriente, le estamos haciendo un daño. No, tampoco es que somos pues cazadores de homosexuales, no. Porque el homosexual y el estafador y el mentiroso es lo mismo delante de Dios, ¿no? Pero no podemos nosotros seguir la corriente de algo que está mal, pretendiendo que porque somos hijos de Dios tenemos que amarlos y seguir, digamos, afirmando conductas, diciéndole está bien, no digas nada mejor, ¿no? Tienes un amigo que está casado con otro amigo. Bueno, ya pues, ahí está, ellos han decidido eso. Tú no tienes por qué reafirmar eso o aprobarlo, así de simple. Y no estoy hablando de simplemente con un código de conducta, estoy hablando de que la idea es que nosotros podamos predicarle a Cristo, porque todos necesitan de Cristo. No solo uno, no solo el LGTB, todos necesitan de Cristo. No todo lo que hacemos por amor a la gente los va a bendecir. No, ese término amor es más peligroso. Es que decimos, es mi hermano en Cristo, tengo que apoyarlo. Sí, es que el hermano necesita. Tienes que discernir, tienes que orar. ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo lo ayudas mejor? Como alguien dijo una vez, dándole un pez o una caña de pescar. Un ejemplo sencillo. Esa es otra frase que no está en la Biblia, pero sí tiene sentido por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo ayudo más? ¿Cómo lo puedo bendecir más? Quizás dándole un trabajo. O quizás pidiéndole que me ayude a hacer un trabajo. Es que es mi hijo. Tengo que comprar lo que me pide. Porque puedo.
o porque mi hijo lo necesita. Tengo que comprarle. Él quiere eso. Me ha demostrado mi hijo que él necesita eso. Tengo que comprárselo. Es su capricho de Navidad. ¿Cuántas veces nosotros, por querer agradar, hacemos más daño? Es así, es la verdad. Ahora, hermanos, ya viene Navidad, tampoco digan, no, el pastor ha dicho que no hay regalos. No, no he dicho eso. Por si acaso, regálense bonito sus cosas, exprésense amor, hablen de Jesús, porque de eso se trata Navidad finalmente, ¿no? Pero el punto general que estoy hablando es que cuántas veces nosotros, por querer agradar a la otra persona, le hacemos más daño. Porque estamos rompiendo el principio que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, hacemos lo que es lícito, pero no necesariamente conviene. ¿Cuántas veces nuestras muestras de afecto no terminan haciendo más mal que bien? A veces nuestras decisiones legales, pero bien intencionadas y nobles, acaban perjudicando. Acompáñame a capítulo 3 de Colosenses, estoy llegando al tercer y último punto. El título de este punto es Discerniendo lo correcto para tu propia edificación. Discerniendo lo correcto. Porque se trata de que tú puedas decir, entonces, ¿en qué momento algo conviene y algo no conviene? O sea, no existe un código escrito donde puedes decir, a ver, esto es ilegal, esto es legal, perfecto. Dentro de lo que es legal, esto conviene, esto no conviene. No existe una lista. El que te la da te está mintiendo porque puede ser que hayan cosas que en mi familia convengan, que en la tuya no convengan. Yo no lo sé. No sé si me están entendiendo, hermanos. ¿De verdad me están entendiendo? Tú tienes que estar en comunión con Dios y con su palabra para que puedas determinar, esto yo sé que sí conviene. Puede ser que sí convenga comprarle esa tablet a tu hijo. Puede que sí. Pero puede que en esta casa no convenga. Puede que sí convenga que tú salgas con tu hijo a ese lugar o que tú mismo salgas a una reunión. Puede que sí, como yo les dije. Hace 35 años que no asistí a una sola reunión de exalumnos de mi colegio. Año 36 asistí. Porque me di cuenta que entonces convenía, antes no convenía. Ese es mi tema personal, nadie me puede juzgar por eso. ¿Cuántas cosas tuyas tienes que evaluarlas y discernirlas para que puedas decir, no me conviene? Y no importa quién te diga qué cosa, si no te conviene, no te conviene. Puede ser pero socialmente, que la ética, que hay una ventaja, que puedes conseguir influencias. No conviene. ¿Qué es más importante, tu alma o tus influencias? No conviene. He tenido contacto con muchos hermanos que cuando han estado en un trabajo han decidido no renunciar, a pesar de que tenían una mejor opción laboral y económica, porque Dios los estaba usando para predicar la palabra ahí. Así que no siempre más dinero es lo que conviene. ¿Ya? No me apedreen, hermanos, es la verdad. No siempre más dinero es lo que conviene. Pero pastor, el Señor quiere, y la gente piensa que soy tonto. Pero pastor, si yo gano más diezmo, ¿no? Ay, te pases, pues, le digo, ya hace rato, ya estás viejo para esas cosas, le digo, o sea, en serio, a mí no me vas a manipular. Tú tienes que hacer lo que conviene en tu caminar en Cristo. No me intentes manipular a mí. Yo no soy coimeable. ¿Qué conviene? Hermanos, en serio, o sea, les estoy hablando que a veces nosotros metemos la pata y nos queremos hacer creer que sí conviene. Y yo recuerdo que esta hermana dijo, no voy a aceptar el otro trabajo. Y se quedó porque ella sabía que tenía una misión que cumplir en predicar la palabra en ese lugar. Muchos de acá quizás pensarán, oye, pero no pues, en el otro lado también, ¿acaso no hay inconversos? Sí, pero Dios la quería ahí. Discernió, decidió, en base a lo que convenía. Después viene el jefe y le dice, ¿sabes qué? Me he enterado que has rechazado un trabajo, te quiero aumentar el sueldo, ¿no? Y eso es añadidura. Ella no lo hizo por eso. Pero queridos hermanos, muchas veces lo que conviene no nos conviene a nosotros, pero sí le conviene al Señor, le conviene al reino de Dios, le conviene a su iglesia y le conviene a tu familia. Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cada día, queridos hermanos, nosotros tomamos decisiones, ¿no? ¿Cómo las tomamos? En base a qué criterio consideramos a Dios y a sus principios. Quiero leer este pasaje ya para terminar, mientras invito a los músicos también a que pasen delante. Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. Hice la pregunta, ¿consideramos a Dios y sus principios, no?
Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Consideramos a Dios en nuestras decisiones? ¿De verdad confiamos nuestras decisiones a Dios? ¿De verdad cuando estamos en algo que es legal, pero puede que no convenga, decimos, Señor, ¿conviene o no conviene? O sea, yo sé, lo que yo haga en la banda legal, ya sé que o sea, no me vas a castigar por no hacerlo o hacerlo. El punto ya no es ese. El punto ya no es lo que es malo, lo que es bueno, sino lo que conviene, lo que edifica. Y a veces lo que edifica va en contra de lo que te conviene a ti de forma egoísta. ¿Conviene o no conviene? Esa es la pregunta. Y fíate de Jehová, dice el versículo 5, reconócelo en todos tus caminos. ¿Saben qué? Una de las cosas que es importante que veamos en el versículo 6 es que cuando tú reconoces al Señor en todos tus caminos, estás caminando y dices, Señor, yo necesito que tú seas parte de esto. Ayúdame, muéstrame. Dice te encomiendo esto a ti, ¿no? Dice la palabra que Él enderezará tus veredas. Creo que lo hemos mencionado antes, pero lo quiero recordar. Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa se endereza? Lo que está chueco, pues, ¿no? O sea, si tú has tomado una mala decisión y te has encomendado al Señor, el Señor va a enderezar eso. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, si tú estás de verdad entregado a Cristo, consultando cada decisión, puede ser que tú no te hayas dado cuenta, ¿no? Puede ser que alguien te haya dicho, mira, ¿sabes qué? Con trampa. Oye, mira, puedes escoger esto. Y tú no te diste cuenta porque fuiste ingenuo y tomaste una decisión que no convenía, el Señor la va a enderezar porque te encomendaste al Señor. El Señor va a mostrarte que hubo algo indebido ahí y te va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque te encomendaste al Señor. Por eso dice, Él enderezará tus veredas. Si cometiste un error, Él lo va a enderezar porque te encomendaste al Señor. Porque te entregaste a Él, porque lo dejaste a Él que sea parte de tu decisión. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Respecto a uno mismo, porque hablamos de otros, ¿no? De cómo nuestras decisiones o nuestro criterio o eso que decimos que no conviene o que conviene afecta a otro. Pero también respecto a uno mismo. Yo no puedo guiarme solo por el criterio de si es pecado o no lo es. No puedo guiarme por eso. Como creyentes tenemos que ser más precisos, tenemos que ser más quizás detallistas, en ver algo más allá, ¿no? O sea, de lo que quizás nuestros ojos pueden ver, ¿no? O nuestros sentidos sentir. Utilicemos más el criterio en lugar de si es pecado o no lo es. ¿Es edificante o no es edificante? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Conviene o no conviene? Tenemos que salir de ¿es pecado o no es pecado? A ¿conviene o no conviene? Tenemos que salir de ¿está bien o está mal? A ¿edifica o no edifica? Esa es la pregunta que tú y yo, como creyentes, tenemos que hacernos. Deja para aquel que no conoce al Señor la pregunta de ¿es legal o es ilegal? ¿Está mal o está bien? Pero un creyente tiene que tener la visión mucho más afinada. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿edifica o no edifica? Porque ya sé que está bien, pero ¿edifica o no edifica? ¿Conviene o no conviene? Utilicemos más el criterio, ¿es de edificación? ¿Me hará bien en mi caminar? ¿Me suma o no me suma? ¿Hace algo bueno para alguien o no hace nada bueno para nadie? Respecto a los demás, lo mismo. Lo que yo hago, ¿lo va a edificar o no? ¿Va a traer algo bueno o no va a traer algo bueno? Cada día nuestras decisiones tienen que ser así. Cuando hablamos del hijo pródigo, también tenemos que mencionar a la oveja perdida. Y se lo voy a mencionar como un paréntesis porque yo creo que hay un punto muy importante aquí, muy álgido, es sensible. Y es el tema de cómo tratamos a otros. Porque a veces nosotros creemos que haciendo lo que nos piden estamos siendo buenos cristianos, cuando en realidad muchas veces hacer lo que nos piden no necesariamente conviene. Ya estoy hablando ya de un corte mucho más fino, el bisturí es un poquito más delgadito aquí. El hijo pródigo tomó una actitud rebelde y dijo: voy a vivir mi vida como me da la gana.
Y el padre no lo fue a buscar. ¿Era legal buscarlo? Sí. ¿Convenía? No. Escuchen. ¿Era lícito buscar al hijo pródigo? Sí, el padre podía buscarlo, no hay ningún problema. El padre podía salir de su casa e ir a buscar al hijo pródigo y traerlo. El padre tenía el dinero, la gente y la capacidad de poder mandar un grupo de personas para traerlo a la casa a la fuerza. Pero no lo hizo. Porque era lícito, pero no convenía. Pero luego tenemos a la oveja perdida. Dice, ¿quién de ustedes, si no tiene 100 ovejas y una se pierde, no deja las 99 para ir a rescatar a la que se perdió? ¿Era lícito? Sí. ¿Convenía? También. A veces suena, ¿no? O sea, aterrador dejar 99 solas para poder buscar a ella, pero convenía. Esa oveja, a diferencia del hijo pródigo, no conocía su camino de vuelta a casa. Se perdió. Pero no como se perdió, como decimos hoy, ¿no? Ay, año nuevo me voy a perder, ¿no? No ese tipo de pérdida. Era una pérdida en serio, de que tú estás caminando por la calle y de pronto te perdiste, ¿no? Como cuando te vas de viaje a un lugar, a una ciudad que no conoces y te perdiste, literalmente, y empiezas a preguntar, y si ese lugar habla otro idioma, estás frito. La oveja se perdió, y por lo tanto, el pastor dijo, ¿es lícito buscarla? Sí. ¿Pero conviene? Sí, también conviene. No era el hijo pródigo, era la oveja perdida. ¿Me están escuchando, hermanos? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo que me conviene a mí puede que no te convenga a ti. Por eso tienes que estar conectado con Dios para poder saber qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que conviene a tu casa, qué es lo que conviene a tu familia, qué es lo que le conviene a tu esposa, a tus hijos, a tu hogar. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que edifica? Y yo me he dado cuenta que muchas veces lo que edifica va a implicar un sacrificio de mi parte. Hay un precio que tengo que pagar. Por eso es que generalmente hacemos lo que es legal, pero que no conviene. Todo me es lícito. Miren, el discernimiento es lo que te va a decir si se trata de una oveja perdida o un hijo pródigo. Es el discernimiento. Yo no te lo puedo decir, no hay un manual, no hay un libro que te lo va a decir. Es tu discernimiento, es tu edificación en la palabra de Dios, tu sabiduría en comunión con Dios que va a poder determinar si es que eso requiere que vayas a buscarlo o no. Porque hay una lección que aprender. Pónganse a pensar en ambos casos si cada uno hubiera hecho lo contrario. Si el padre no hubiera ido, si el padre hubiera ido a buscar, quizás ese hijo pródigo iba a venir a él, iba a aceptar el volver solo por remordimiento o por malestar o por confort. Porque es más bonito estar en la casa de papá donde todo está pagado. Pero nunca hubiera aprendido la gran lección de, Señor, yo te necesito. Estoy en la miseria más grande y por eso clamo a ti. Pero por otro lado, si es que el pastor no hubiera ido a recoger esa oveja, quizás esa oveja nunca habría vuelto. ¿Se dan cuenta lo importante, queridos hermanos, para ti, para mí como cristianos, que es discernir lo que conviene? Esto es una palabra de exhortación, pero también de edificación. Esto va a nutrir tu fe. Esto te está haciendo madurar. Cada día tienes que preguntarte, ¿conviene? Cuando te invitan a una actividad, ¿conviene? A veces yo me pregunto, incluso dentro de las iglesias, hay pastores que me llaman y me dicen, pastor, tenemos que hacer una actividad, es una campaña. Aún para eso, no es pecado. No es pecado, yo puedo ir, invitar a todos ustedes, vamos a hacerlo. Cuando me llaman a veces para poder ir a traducir a un lugar, a una persona, ¿conviene o no? Un día le traduje a un pastor que empezó a hablar de herejías. Y le dije, ¿sabes qué? Disculpa, eso no voy a traducirlo. Y me fui. Porque tienes que preguntarte siempre de lo que conviene. ¿Es lícito? Claro que es lícito. ¿Pero conviene? Diversas cosas que no son pecado. Pero tu tiempo en la vida es limitado. Tienes que saber invertirlo en lo que conviene. Hermanos, esto es en serio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y es el discernimiento el que te dirá si se trata de una oveja perdida o de un hijo pródigo. ¿Nos hacemos esa pregunta siempre? ¿Todo me es lícito, pero no todo conviene? ¿O a veces actuamos por instinto? Es que el hermanito me invitó. Vamos, no tengo nada que hacer. ¿Así estamos? O sea, ¿de verdad así de básico es nuestro razonamiento espiritual? Es que no tengo nada que hacer.
Pero el hermano es un chismoso. Cada vez que vas a su casa te va mal y sales contaminado. No vayas, pues. Le haces más daño a él en pecar y a ti en contaminarte. Creo que tenemos que ser capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando el Señor trata con Jonás, Él le dice una cosa interesante a Jonás, porque le dice, quiero que vayas a Nínive, etc. Y Jonás obviamente dice, bueno, era legal ir, tenía que ir, pero él decidió no ir. O sea, él rompió por completo la ley. Ni siquiera hizo lo que no le convenía, hizo lo que no tenía que hacer y lo que no le convenía, obviamente, ¿no? O porque le convenía a él, mejor dicho. Él puso su propio gusto por encima de la voluntad de Dios, ¿no? Él se molestó más porque se secó una hoja que le hacía sombra que por miles, cientos de miles de personas que tenía Nínive y su perdición sin Dios. Pero Dios le dice a él, en Jonás 4:11, lo voy a leer: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esto me llamó la atención porque yo veo que muchas veces la iglesia es como Nínive, un pueblo que no sabe distinguir entre lo que le conviene y no le conviene. Por eso es que nos vamos a donde sea, por eso es que escuchamos lo que sea. Si vemos un predicador, coach, psicólogo, lo escuchamos y le decimos amén. Si vamos a esta conferencia en el fin del mundo, vamos. ¿Por qué? Porque no nos importa lo que nos conviene. No estamos preocupados por lo que nos conviene. No sabemos discernir lo que la palabra dice. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque lo que oímos afecta nuestra conducta y nuestro testimonio. Dios dice, Nínive tenía un problema. No podía distinguir cuál mano era la derecha y cuál la izquierda. Y a veces yo veo que la iglesia es así. No podemos distinguir, no nos damos cuenta. Nos da igual. Ah, qué bonito. Sí, habla de Dios igual. Pero también habla de los ídolos, no importa, está bonito. Pero también hace esto, sí, no importa, está bien. Pero él también cree que Jesús fue un extraterrestre, pero no importa, está bien. No sabemos distinguir. Y Pablo les dice, ya tienen que estar comiendo carne y siguen tomando leche. Todo es lícito, pero no todo conviene. La diferencia entre un creyente inmaduro y uno maduro es el que el maduro sabe lo que conviene y lo decide. Dios tuvo misericordia de Nínive. Yo veo, repito, a la iglesia, ¿no? Como un pueblo que camina pensando en lo que le conviene a una persona, pero no a su comunión con Dios. Yo creo, hermanos, que tenemos que ser un pueblo de convicciones, un pueblo que pueda de verdad tomar la decisión de aquello que es conveniente, a pesar de que puede ser incómodo para uno. Pónganse de pie, por favor. Quiero terminar con una... Yo no sé cuántos de ustedes están tomando decisiones ahora, y están luchando, porque hoy han podido poner su corazón delante de la palabra de Dios y quizás están preguntando, caramba, quizás hice lo que no convenía. Y lo lindo en el Señor es que siempre hay la oportunidad del arrepentimiento. Y puedes venir a Él y decir, Señor, yo tomé estas malas decisiones, pero yo quiero que tú me ayudes ahora. Como utilizan el término los abogados, ¿no? Retroactivo. Señor, yo metí la pata, pero voy a venir a arreglar cuentas contigo y arréglame el camino, endereza mis veredas retroactivamente, por favor. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Si tú hoy de verdad dices, Señor, yo metí la pata, yo hice cosas legales pero que no convenían y ahora estoy viendo las consecuencias de ello, puedes venir y decirle, Señor, yo hoy te entrego mi vida, me encomiendo a ti, porque tú has dicho que tú enderezarás mis veredas. Y no dices las veredas de qué año, solo tú dices que las vas a enderezar. Yo te creo. Yo te creo. Vamos a abrir el altar para aquellos que quieren orar acá adelante, también está abierto mientras cantamos. Señor, yo te amo y te amaré hasta el fin. Si tú sientes en tu corazón hoy que estás tomando esta decisión y necesitas una mano que ore por ti, pasa adelante, vamos a tener esta libertad. Vamos a retirar las cámaras, por favor. Paul, si puedes poner la cámara más allá. Terminamos la transmisión también.